cuando se presenta la denuncia, la inspección va a hacer la investigación correspondiente, naturalmente va a dar traslado a la empresa de esa denuncia, la empresa va a realizar sus descargos naturalmente, puede presentar información adicional. Allí es recomendable, por ejemplo, si la empresa hizo una investigación, porque a veces ocurre que el trabajador quizás va a la inspección después de que ya se había hecho algún tipo de análisis a nivel de la empresa. Entonces es importante que si la empresa ya hizo una investigación, la presente, que señale sus conclusiones, ¿verdad? A veces ocurre que el trabajador va a la inspección porque ya había presentado la denuncia en la empresa y la empresa consideró que no había acoso. Entonces, por eso el trabajador va luego a la inspección de trabajo. Entonces, todo lo que la empresa haya realizado para investigar el hecho, todos los documentos que pueda tener, es importante que los presente en ese momento, ¿no? Cuando presenta sus descargos, y se va a diligenciar la prueba que ofrezca tanto el empleador como el denunciante. Como yo les decía, en ese caso, cuando declaran los testigos, eso es reservado. Lo que se deja en el expediente es lo que declaró cada persona, pero no se incluyen los nombres, se pone un número y los nombres quedan en un sobre cerrado aparte. Eso se guarda durante 5 años para el caso de que la información sea solicitada en sede judicial. Pero nosotros en el expediente de la inspección no vamos a ver el nombre de los testigos. Esa es una forma de proteger a los trabajadores, porque imagínense que no es nada sencillo. Declarar en una situación de acoso laboral. Lo mismo ocurre cuando es una denuncia por violación a la libertad sindical, por ejemplo. Ahí también no se incluyen los nombres de los testigos, justamente para dar mayor protección y para lograr que las personas puedan declarar libremente sobre lo que vieron, lo que conocen en cuanto a lo que ocurría en la empresa. Esa es una medida bien importante que anteriormente estaba prevista solo para las denuncias de acoso sexual, pero posteriormente esto se amplió para todos los casos de denuncia referentes a derechos fundamentales. Entonces, una vez que se diligenció toda esa prueba, la inspección va a determinar si corresponde aplicar una sanción o no, es decir, si entiende que ha habido una infracción a la normativa laboral o no, y si, como consecuencia, corresponde imponer una sanción a la empresa. Esto es importante tenerlo claro, de cuál es la consecuencia de si el trabajador decide ir a la inspección, porque a veces hay confusión con esto, ¿no? El trabajador va a la inspección pensando que de esa forma, bueno, se va a sancionar al trabajador acosador o que va a obtener una indemnización. Si el trabajador lo que pretende es una indemnización por daño moral, para eso tiene que iniciar el reclamo por vía judicial, tiene que presentarse en el juzgado laboral eh, y hacer un reclamo, ¿verdad? Por daño moral. Pero si va a la inspección, ahí en realidad no va a obtener nada de eso, porque la inspección lo que hace es controlar si la empresa está cumpliendo con la normativa o no. La inspección justamente es la policía del trabajo. Lo que hace es controlar si las empresas están cumpliendo debidamente con toda la normativa referente a derecho individual, derecho colectivo, eh, y si entiende que hay un incumplimiento, bueno, lo que hace es imponer una sanción a la empresa. Pero el hecho de que después se despida al trabajador acosador por notoria mala conducta, que se le imponga una suspensión, todo eso corre es resorte de la empresa. La inspección ahí no puede hacer nada, puede sugerir medidas al empleador naturalmente, pero no es que a raíz de la denuncia que el trabajador presenta en la inspección, automáticamente se va a despedir al acosador por notoria mala conducta o se lo va a suspender, ¿verdad? Eso es muy importante tenerlo claro porque a veces ocurre que las personas van a la inspección pensando que van a obtener una indemnización y eso no es así. En realidad, si lo que pretenden es conseguir una indemnización por daño moral, tienen que iniciar el juicio en sede laboral.
Acá la inspección lo que va a hacer es determinar si hubo o no un incumplimiento a la normativa laboral, es decir, si el empleador no cumplió con estas medidas que veíamos para prevenir el acoso, si investigó o no, si aplicó las sanciones correspondientes, y entonces en base a ese análisis va a determinar si corresponde aplicar una sanción a la empresa o no. Y entonces, ¿cuáles son las infracciones en que puede incurrir el empleador? Eh, Van a ver que este decreto establece hay una categorización en donde tenemos infracciones leves, graves y muy graves. Hay una lista muy extensa que establece el decreto, pero también podrían incluirse otras situaciones, ¿verdad? Dentro de lo que son las infracciones graves, se incluye el acoso laboral. Esta es la posición que ha tenido la Inspección de Trabajo y también el TCA. Esto podría ser discutible, ¿verdad? Porque también podríamos incluir el acoso laboral dentro de lo que son las infracciones muy graves. Pero ¿qué ocurre? En el caso de las infracciones muy graves, justamente el artículo 6, literal G, del decreto 186 del 2004, ahí se habla de los casos que involucren una violación al derecho a la no discriminación y el acoso sexual. Entonces, como el artículo habla de acoso sexual solamente o de afectación a la no discriminación, por eso es que el TC ha entendido que en realidad lo que es el acoso laboral sería una infracción grave, porque no está incluido dentro de la enumeración que hace el artículo 6 cuando habla de las infracciones muy graves, ¿verdad? Se habla del acoso sexual, pero no del acoso laboral. Ven ustedes que es una interpretación un tanto piedeletrista, eh, porque además, como habíamos visto en las clases anteriores, el acoso laboral es un ilícito pluriofensivo que puede afectar el derecho a la no discriminación, afecta la integridad psíquica y física del trabajador, entonces eh, es muy discutible el hecho de no considerarlo como una infracción muy grave. Pero hasta el momento esta es la posición que ha tenido el tribunal. Habría que ver qué pasa en un futuro, porque esto a veces puede modificarse. Lo que sí es cierto es que hay situaciones en donde si hay hay una situación de acoso laboral en donde se observa que también existe una vulneración al deber de no discriminación, ahí se lo enmarca dentro de las infracciones muy graves, pero por el hecho de que hay discriminación hacia el trabajador, ¿no? Si no se da un caso de discriminación, se entiende que es una infracción grave. Y las sanciones varían claramente de acuerdo a la gravedad de la infracción. Las sanciones están previstas en la ley 15.903. En este caso, lo que se establece es que se puede imponer una amonestación a la empresa. Una amonestación sería la sanción más leve, ¿no? Es como una especie de llamado de atención. Puede haber una multa, que ahora vamos a ver que hay distintos tipos de multa también, o se puede disponer la clausura de la empresa, lo cual naturalmente es la sanción más grave, ¿no? Entonces, ¿cuál es la multa que puede imponer la inspección? Van a ver que esto está previsto también en el decreto 186 del 2004 que yo les comentaba hoy, y acá la multa varía según el tipo de infracción. Si es una infracción leve, la multa es de 1 a 50 jornales por cada trabajador afectado. En el caso de las infracciones graves, ¿se acuerdan que hoy decíamos que el acoso laboral es considerado una infracción grave? La multa va de 50 a 100 jornales por cada trabajador afectado. Y después, en el caso de las infracciones muy graves, la multa va de 100 a 150 jornales por cada trabajador afectado. Acá, por ejemplo, si pensamos en una situación de acoso, en donde hay también una vulneración a la libertad sindical, en general lo que entiende la inspección es que cuando se afecta la libertad sindical, son todos los trabajadores de la empresa
los que se ven lesionados. Entonces, por eso se calcula en base a los jornales de todos los trabajadores de la empresa. Vean ustedes que allí es de las multas más altas, porque justamente se consideran los jornales de todos los trabajadores. Después, en otros casos, habría que ver la situación de cuántas son las personas que eventualmente estarían involucradas o que se habrían visto lesionadas por ese ilícito en el cual incurrió el empleador o sus dependientes. No sé si tiene alguna duda, alguna pregunta hasta acá. No, profe, todo bien. Bueno, y entonces, además de estas sanciones que veíamos recién, la amonestación que puede aplicar la inspección, la multa o la clausura, hay otra cosa que suele realizar la inspección y que es intimar a realizar cursos de capacitación. Vieron que yo les comentaba, la recomendación 206 de la OIT menciona expresamente que la empresa debe capacitar a los mandos medios en estas cuestiones, pero ya desde hace algún tiempo, y antes de que se aprobara el convenio 190 de la OIT, la inspección solía intimar a las empresas a que realizaran cursos de capacitación en estas cuestiones, en particular sobre el uso del poder de dirección, cómo transmitir decisiones y pautas laborales. Eh, Naturalmente no es lo mismo dirigirse a los trabajadores de manera inapropiada, generando un clima laboral tenso o estresante, que comunicar las órdenes de manera adecuada, ¿verdad? Y explicitando cuáles son los criterios que tiene la empresa en cuanto a los objetivos que se quieren alcanzar, ¿verdad? ¿Cuál es el comportamiento esperado? Eh, Esto está previsto de manera expresa en la ley de acoso sexual, el hecho de que se tiene que capacitar a los mandos en estas cuestiones. Pero de todas formas, la inspección ordenaba realizar estos cursos también cuando se daban casos de acoso laboral, por más que no tuviéramos norma. Y allí lo que ocurría es que algunas empresas se oponían diciendo que en realidad la ley 15.903 no establecía el hecho de realizar cursos de capacitación como una de las sanciones. Vieron que hoy decíamos, lo que dice la ley 15.903 es que la inspección puede aplicar una amonestación, una multa o disponer la clausura. Entonces, cuando la inspección ordenaba realizar estos cursos de capacitación referentes al uso del poder de dirección, la transmisión de decisiones, el respeto a los derechos fundamentales en la empresa, eh, muchas veces los empleadores se oponían diciendo que eso no estaba previsto en la norma. Pero en realidad lo que señalaba la inspección, y que eso también era confirmado por el TCA, es que si bien eso no está previsto como sanción, sí estaría estipulado dentro de lo que son las competencias de la inspección y que refieren justamente a preservar el buen clima laboral. Ya el convenio 81 de la OIT, que refiere al rol de la inspección de trabajo, el convenio 129, que está vinculado a la inspección en el ámbito de la agricultura específicamente, referían a que la inspección puede ordenar la adopción de medidas para mejorar el clima laboral o realizar los ajustes correspondientes para mejorar la organización del trabajo. Entonces, cuando se hablaba de realizar los ajustes correspondientes para mejorar la organización del trabajo, se hablaba de cualquier tipo de modificación que fuera necesario hacer a nivel de la empresa, no solamente en los procedimientos industriales, sino en cuanto al modo a la forma de relacionamiento también, ¿no? Esa era la interpretación que tenía la inspección en su momento y que también lo seguía el TCA. Esto surgía también del decreto 680 del 77, que hoy está derogado, porque tenemos el decreto 371 del 2022. Y hoy en día, si nosotros vemos ese decreto, el artículo 5 justamente refiere que la inspección puede ordenar o sugerir medidas
a efectos de mejorar la calidad de vida en la empresa y mejorar lo que es, digamos, el bienestar de los trabajadores, tanto desde el punto de vista físico como psíquico. Así que en este marco, con este marco normativo, es posible afirmar que el hecho de ordenar cursos de capacitación, obviamente no es una sanción, ¿verdad? No se lo puede visualizar como una sanción, pero está dentro de las competencias de la inspección de trabajo, justamente. A efectos de lograr esas mejoras en el clima laboral y de introducir cambios en la organización, la inspección puede sugerir la realización de estos cursos. Disculpen que tengo que mover esto. A ver. Fíjense acá, por ejemplo, esta sentencia, que es la número 73 del 2016. En este caso, la inspección había ordenado a la empresa a que instrumentara la participación de la jefa de roticería en un curso de capacitación en materia de relacionamiento con el personal, acreditando dicha participación ante la inspección en un plazo de 4 a 6 meses. O sea, no solamente se ordena a la empresa que realice esos cursos de capacitación, sino que también se acredite su realización presentando los certificados correspondientes. Fíjense que acá era una denuncia que había sido presentada por más de 80 personas, más de 80 trabajadores de ese supermercado habían hecho referencia a los malos tratos recibidos de parte de la jefa de roticería, el mal clima laboral existente, se denunciaban situaciones de discriminación racial, sexual, malos tratos verbales, y entonces por eso la inspección entendió que las medidas que había adoptado la empresa de simplemente realizar observaciones verbales a la trabajadora y suspenderla por 3 días, no era suficiente. También se había trasladado a esa jefa a otro sector, pero la inspección entendió que eso no era suficiente porque vean ustedes que si a la persona se la traslada a otro sector, podía incurrir en el mismo tipo de conductas en ese otro lugar. Por eso, lo más importante era lograr una capacitación adecuada, ¿verdad? Y lo mismo podemos visualizar en esta sentencia del TCA, que es la 297 del 2022. Dice, a juicio del tribunal, la promotora no cumplió con el deber de protección de la persona del trabajador. Adoptó como posible solución trasladar de sucursal al gerente denunciado, en lugar de realizar jornadas de sensibilización atinadas a la temática. Se habían realizado instancias de formación, pero hacía ya varios años, por lo cual se entendió que debía reforzarse la capacitación. ¿Vieron qué importante esto que vemos en las sentencias en relación a que es correcto sancionar al trabajador? Si hay que aplicar una suspensión, naturalmente, es lo que tiene que hacer la empresa, o trasladarlo de sector, por ejemplo, pero eso no es suficiente porque si la persona no está capacitada, va a volver a incurrir en el mismo tipo de conductas en el sector en que esté, y van a haber otros trabajadores que se van a ver afectados, hay situaciones que se pueden repetir. Entonces, por eso es tan importante esto de la formación de los mandos en estas cuestiones, para que estas conductas no se reiteren. Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta sobre esto. Eh, No. bueno, no sé si quedó claro el procedimiento de denuncia y qué es lo que puede obtener el trabajador en definitiva cuando va a la inspección. Como yo les decía, lo importante en cuanto a realizar la denuncia en la inspección es que es un llamado de atención para la empresa. Y además, naturalmente, si la inspección entiende que hubo un incumplimiento, va a sancionar al empleador y eso debería evitar que estas conductas se repitan a futuro, ¿no? Pero ahora, si lo que quiere el trabajador en realidad es obtener una indemnización por daño moral, porque entiende que se ve afectado
en su carrera profesional, por ejemplo, porque se lo había dejado de lado, ¿no? Estas situaciones del aislamiento que veíamos en las clases anteriores. Entonces lo que quiere es reclamar una indemnización, ahí no le conviene ir a la inspección, lo que tiene que hacer es iniciar el reclamo laboral, tiene que ir por vía judicial. Son dos cosas totalmente distintas. Ahora, si lo que se pretende es lograr un llamado de atención a la empresa para que eventualmente sancione a los acosadores y que estas conductas no se repitan, eh, en esos casos sí, la denuncia en la inspección es muy útil porque obviamente a la empresa a nadie le gusta tener que pagar una multa, y además que la empresa queda en un registro de infractores, hay un registro que se llama el REI, que justamente está a nivel de la inspección, en donde quedan registrados los nombres de todas las empresas que tuvieron algún tipo de sanción por incumplimiento a la normativa laboral. Rivero. Profe, a mí me queda la duda, ¿qué sería la Sí, inspección? O sea, sería, no sé, estaría tipo en el Ministerio de Trabajo o en dónde la encontraríamos? ¿Sería un servicio descentralizado? la Inspección de Trabajo es una unidad ejecutora del Ministerio de Trabajo. Funciona, actualmente está en el primer piso, en el Ministerio de Trabajo, en la sede en Juncal. Entonces, cualquier trabajador, cuando quiere presentar una denuncia, tiene que dirigirse a ese lugar y allí presentar la denuncia correspondiente. Esto es bien importante lo que dice Rivero, porque puede ser que no tuvieran claro. La Inspección de Trabajo es una unidad ejecutora del Ministerio de Trabajo. Bueno, muchachos, sí, Romero. Profe, yo quería agregar algo que más allá de la responsabilidad penal en civil o laboral que pueda haber, la ley establece, o al menos fue lo que vimos en laboral, que sí establece como el monto en cuanto hay situación de acoso sexual, pero no define el monto respecto al acoso laboral y en ese caso se tiene que aplicar el derecho civil en forma supletoria, entonces se cuantifica, pero sí tiene cuantía. Claro, sí, después vamos a ver que para el acoso sexual hay una indemnización que es tarifada, pero que el trabajador tampoco está obligado a ir por ese camino solamente. Eso ahora después lo vamos a ver. Pero en cuanto al acoso laboral, no tenemos ninguna estimación, justamente porque no tenemos ley. Nuestro país ratificó el convenio 190, pero no tenemos una ley que haya reglamentado el convenio. Entonces, en general, cuando se reclama por daño moral o el trabajador se da por indirectamente despedido, entonces reclama a su vez un despido abusivo. Después ustedes en Laboral 2 van a ver que se puede acumular un reclamo de despido indirecto con un despido abusivo, ¿no? El trabajador se da por indirectamente despedido por los malos tratos que venía sufriendo de parte de su jefe desde hacía muchos años, entonces se da por indirectamente despedido y reclama a su vez despido abusivo, porque señala que la empresa conocía esos malos tratos y no había hecho nada al respecto. Entonces ahí la estimación del monto la va a realizar el trabajador con el asesoramiento de su abogado, pero no tenemos nada establecido. Como yo les decía, en general el monto del despido abusivo se estima en 2 IPD común, después ustedes en el Laboral 2 también van a ver cómo se calcula la IPD, entonces se dice, bueno, serían 2 indemnizaciones por despido o 3 de acuerdo a la gravedad de la situación, y ahí el juez valorará si corresponde asignar esas 3 indemnizaciones que está reclamando el trabajador o es un poco menos. Yo les contaba que en esa sentencia que vimos de la trabajadora del hotel de alta rotatividad, en donde había una situación de afectación a su salud por las tareas que le ordenaban hacer, discriminación racial, malos tratos. Ese fue un caso excepcional en donde el tribunal condenó a la empresa a abonar 5 indemnizaciones por despido, pero esa fue una excepción. En general lo que se maneja son 2 o 3 IPD, pero como decía Romero, en realidad esto no está previsto en ninguna ley. Son criterios que se utilizan a nivel de la jurisprudencia.
Allí Curvelo preguntaba si esto de la denuncia en la inspección es solamente para los trabajadores privados o para los públicos también. Esto es tanto para los trabajadores privados como los funcionarios públicos. Vieron que yo les comentaba que el convenio 190 se aplica por igual para los trabajadores públicos y los privados. Y entonces, cuando hay una situación de acoso laboral, el funcionario público puede denunciar en la inspección. Acá el tema es que hay un artículo del decreto 371 del 2022 que dice que cuando el funcionario público presenta la denuncia, lo que va a hacer la inspección es derivar el caso al organismo para que realice la investigación correspondiente. Que esto es una cuestión que se incluyó por la falta de personal que tiene la inspección, porque no hay abogados suficientes para tratar todas las denuncias. Pero vean ustedes que es bastante injusto porque el funcionario público, cuando acude a la inspección, es porque quizás no confía en la forma en que se puede llevar adelante la investigación en su organismo, o prefiere que el caso sea analizado por un tercero, ¿verdad? En fin, puede haber múltiples razones por las cuales el funcionario no quiere presentar la denuncia en el organismo y prefiere ir a la inspección. Y resulta que el decreto 371 dice, bueno, pero cuando sea una denuncia de un funcionario público, se van a remitir las actuaciones al organismo para que se realice la investigación correspondiente. Esto, ya les digo, la razón que tiene es un tema de recursos, porque, ¿qué pasa? En la mayoría de los organismos públicos, como ustedes saben, bueno, va a haber un área de jurídica en donde se reciben denuncias de distinto tipo, o puede haber un área de sumarios, ¿no? En donde hay abogados capacitados para hacer ese tipo de investigaciones. Entonces es por un tema instrumental. Pero ya les digo, yo creo que es una solución discriminatoria frente a los trabajadores públicos porque en realidad la inspección tiene competencia en estas cuestiones. La inspección no tiene competencia en el ámbito público para tratar temas de remuneraciones o la jornada. Todo eso está en normas estatutarias en donde si refiere a la administración central, ahí se podría hacer una consulta a la Oficina de Servicio Civil, por ejemplo, pero si no, en realidad la inspección no tiene competencia porque son cuestiones estatutarias, ¿no? Todo lo que es jornada, remuneración, pero cuando son temas vinculados a salud y seguridad y derechos fundamentales, el decreto 371 establece precisamente que la inspección es competente. Entonces, es como que con esta otra disposición se borra, se está borrando con el codo lo que se escribe con la mano, ¿no? Porque si la inspección es competente, y bueno, no tiene sentido que después se derive al organismo la investigación. Pero en realidad, en cuanto a la pregunta que hacía Curvelo, sí, perfectamente el funcionario puede ir a la inspección de trabajo. El tema es que cuando presente el escrito, eso después se va a derivar al organismo para que se haga la investigación. ¿Rivero? Sí, esto de que puede ir directamente a la inspección, pero creo que habíamos dicho que si quiere ir a la vía jurisdiccional tenía que primero denunciar ante la empresa No, o se me confundió eso. no, lo que yo les decía es que dependiendo del caso, eh, a veces la inspección, pues, capaz que el trabajador presenta una denuncia en la inspección, ¿no? Y de que había un jefe que continuamente lo estaba hostigando, que se dirigía de forma inadecuada, ¿no? Era un jefe de sección. Y el empleador capaz que ni estaba enterado de la situación. Entonces ahí la inspección seguramente puede pasar que no sancione a la empresa, porque lo que va a decir es, bueno, si el empleador no tenía conocimiento de esta situación, no había nada que pudiera hacer. Otra cosa diferente es que el trabajador vaya a la inspección y diga, mire, yo vengo acá a presentar una denuncia porque mi jefe de sección me hostiga permanentemente, es una situación que se ha prolongado durante más de un año, yo presenté la denuncia correspondiente a mis superiores y no hicieron nada, no investigaron nada, nadie, no me trasladaron de sector. Entonces vean que ahí sí es diferente porque la inspección va a decir, bueno, pero ¿usted qué hizo? Le va a decir al empleador, usted recibió esta denuncia
y no investigó nada, ¿qué fue lo que ocurrió? Ahí seguramente esa denuncia tenga otro andamiento. Eh, Ahora, si justamente es un caso eh, que se da con este jefe de sección, en donde solamente ese trabajador tenía un trato directo, ¿no? No había testigos, no había nada, el empleador no tenía ni idea porque la persona nunca comunicó, ahí la inspección lo que va a decir es, bueno, capaz que se tiene que hacer otro tipo de indagación a nivel de la empresa para ver qué es lo que ocurrió, eh, y quizás no se imponga ninguna sanción al empleador, porque el empleador capaz que contesta, miren, nosotros tenemos un protocolo, pero acá nadie denunció nada. Entonces es una denuncia que cae en saco vacío. ¿Se entiende? Por eso, ahí también el trabajador se tiene que asesorar para presentar la denuncia en la inspección, ¿no? Entonces ustedes como abogados, ahí hay que decirle a la persona, bueno, ¿cuál es la situación que se quiere denunciar? ¿Es algo que la empresa ya conoce? O sea, ¿es algo que el trabajador viene tolerando y ya sabe que la empresa no hizo nada? ¿Se comunicó y no se tomaron medidas? ¿O cómo es la situación? No es que sea obligatorio presentar antes la denuncia a la empresa para ir a la inspección. No, eso no está previsto en ningún lado. No hay ninguna norma que obligue al trabajador a hacer primero la denuncia en la empresa para después ir a la inspección. Pero hay que estar en el caso a caso y ver qué es lo más conveniente. Porque, ya les digo, en realidad si es un caso como el que yo les comentaba, en donde la empresa no tenía conocimiento, o sea, no pudo hacer nada para prevenir ese acoso porque justamente nunca lo informaron, el trabajador no lo denunció. Entonces ahí la inspección lo que le va a decir al empleador es, bueno, mire, ahora que sí tiene conocimiento de la situación, investigue, haga lo que tenga que hacer y bueno, ahí se tomarán las medidas correspondientes. No sé si se entiende la diferencia. Sí, sí, muy claro. Bueno, bueno, muchachos, y vamos a ver ahora cuáles son las medidas que tiene que adoptar el empleador en lo que se refiere a la prevención del acoso sexual, que esta es otra cuestión que, como ustedes saben, se vincula a la protección de la dignidad del trabajador. Cuando hablamos de la protección de la dignidad de la persona, nos referimos no solamente al acoso laboral, sino al acoso sexual, con respecto a lo cual nosotros ya teníamos una ley desde hace algún tiempo, la ley 18.561, que tenía distintas previsiones en cuanto a esta obligación. Ustedes saben que la prevención del acoso sexual es un tema que se comenzó a estudiar en mayor profundidad en la década de los 60, de los 70, con la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral. Naturalmente ya desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial había un número muy importante de mujeres que se habían integrado a las fábricas, pero en los 60, en los 70 se da una explosión, una incorporación más masiva de la mujer al mercado laboral, y ahí es cuando estas temáticas comienzan a ser analizadas en mayor profundidad. Hay un informe muy importante que se dio en Europa, el informe Rubinstein de 1987, en donde se trataban estas cuestiones, y en esas décadas también se comienzan a dar los primeros fallos de los tribunales estadounidenses en cuanto a estos temas. Toda esta temática vinculada al derecho a la no discriminación por razones de género y el acoso sexual se empezó a estudiar sobre todo por parte de la jurisprudencia en los Estados Unidos. Y entonces, en nuestro país, la ley 18.561 establece el deber del empleador de sancionar el acoso sexual, y en particular la ley destaca al acoso como una forma grave de discriminación tanto contra las mujeres como contra los hombres, porque las situaciones de acoso sexual pueden darse tanto contra las mujeres como también frente a los hombres, ¿verdad? En un primer momento esta es una temática que se investigó muy vinculado a la discriminación por razones de género, pero naturalmente es un ilícito que puede darse tanto contra hombres como contra mujeres. Eh,
Y entonces, como ustedes saben, esta ley se aplica tanto al ámbito laboral como al ámbito docente. Hay procedimientos que se establecen en cuanto al acoso sexual en el ámbito de la docencia. Allí, naturalmente, quienes se entiendan afectados deben presentar la denuncia en el centro educativo. Y este doble ámbito de aplicación refiere a que tanto en la relación laboral como en el marco de la docencia, se entiende que hay una relación de jerarquía, una condición de superioridad que puede derivar en situaciones de abuso. Por eso hay muchos países en donde la normativa referente al acoso sexual se aplica tanto al ámbito laboral como a la relación docente-alumno, por esa relación de jerarquía o superioridad que puede haber. Eh, y entonces, en cuanto a la noción de acoso sexual, ustedes saben que el artículo 2 de la ley establece que se va a entender por acoso sexual todo comportamiento de naturaleza sexual realizado por persona de igual o distinto sexo, no deseado por la persona a que va dirigido y cuyo rechazo le produzca o amenace con producirle un perjuicio en su situación laboral o en su relación docente, o que cree un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o humillante para quien lo recibe. Entonces, vieron que en primer lugar, para poder hablar de acoso sexual, tiene que ser una conducta no deseada por la persona a quien va dirigido. Esto es bien importante porque antes algunas leyes, por ejemplo, a nivel de derecho comparado, establecían, bueno, conductas no deseadas, pero no deseadas por quién, ¿verdad? Se establecía una especie de estándar general, lo cual era muy relativo porque esto depende mucho de la apreciación de la víctima. A veces se establecía, bueno, no deseado por el estándar de la mujer media, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la mujer media? ¿Es una mujer de 40 años? ¿Qué pasa con la visión que puede tener una mujer de 60 años, ¿no? O alguien de 20. Es muy difícil establecer el estándar de la mujer media. Y máxime aún cuando decíamos que las situaciones de acoso sexual se pueden dar tanto contra hombres como contra mujeres. Entonces, por eso, en la actualidad, se entiende que es importante establecer la perspectiva de la víctima. No importa cuál es el estándar medio o eh, qué es lo que puede ser esperable para una mujer de 40 años, de 60 años, lo importante es analizar la perspectiva de la víctima. Por eso la ley dice, bueno, es todo comportamiento sexual no deseado por la persona a quien va dirigido. Tenemos que ver cuál es la valoración que hace la víctima. Y cuyo rechazo le produzca o amenace con producirle un perjuicio en su situación laboral. Vean que acá tenemos la modalidad que se conoce como el chantaje sexual, ¿no? Es, bueno, si la persona no acepta ciertos comportamientos, eso puede tener una repercusión en su remuneración, puede ser que se amenace con disminuirle su salario o no cobrar cierta partida, o que si no acepta ciertas conductas no va a obtener un ascenso, o se lo va a disminuir de categoría. Por eso se lo conoce como el chantaje sexual, ¿verdad? Y después tenemos la otra modalidad, que es el acoso sexual ambiental, cuando hay un ambiente hostil, intimidatorio, humillante para quien lo recibe. Todo esto está muy vinculado a eso que veíamos hoy en cuanto al lenguaje que se utiliza en el lugar de trabajo, o ciertos apodos que pueden, que se le ponen a ciertas personas pensando en que es algo gracioso, cuando en realidad no lo es. Principalmente de acuerdo a la perspectiva de la víctima, ¿no? Eso que decíamos hoy. O divulgación de ciertas fotografías, ¿no? El hecho de que haya ciertas fotografías exhibidas en el lugar de trabajo, en una cartelera, supónganse, o el envío de fotografías inapropiadas en los grupos de WhatsApp del trabajo. Todo eso genera un ambiente intimidatorio, hostil, que por más que no amenace con producirle un perjuicio directo a la persona, es algo que afecta lo que es su dignidad y la forma en que la persona se siente en el lugar de trabajo. Y después, vean ustedes que en cuanto a los sujetos, la ley establece como sujeto activo al empleador o a quien lo represente en el ejercicio del poder de dirección,
puede ser también un dependiente de la empresa, o cualquier persona vinculada al lugar de trabajo o a la entidad docente. Vieron que acá esta enumeración que hace la ley está alineada con lo que prevé el convenio 190 de la OIT. ¿Se acuerdan que el convenio 190 también nos dice que el sujeto activo del acoso laboral puede ser el empleador, puede ser otro trabajador de la empresa, puede ser un proveedor, por ejemplo, clientes, ¿verdad? Familiares de los directivos que quizás concurran al lugar de trabajo. Es una enumeración que es bastante amplia. Acá la diferencia es que cuando los actos de acoso provengan directamente del empleador o de quienes lo representen en el ejercicio del poder de dirección, la responsabilidad es objetiva. Es decir, el empleador no va a poder alegar que no conocía la situación, eh, necesariamente va a tener que responder. Pero cuando se refiera a un dependiente de la empresa o cualquier otra persona vinculada al lugar de trabajo, si es un proveedor, un cliente, por ejemplo, ahí la responsabilidad es subjetiva. Es decir, hay que demostrar que el empleador estaba en conocimiento de la situación y no tomó ninguna medida al respecto, ¿no? Si los actos provienen directamente del empleador o de un gerente, ¿verdad? Alguien que representa al empleador en el ejercicio del poder de dirección, ahí el empleador no se puede excusar diciendo que no tenía conocimiento de la situación, porque los actos justamente provinieron de alguien que ejerce el poder de mando. Ahora, si pensamos en situaciones de acoso horizontal, ¿verdad? Acoso sexual que se da entre compañeros de trabajo, o un cliente que tiene actitudes inapropiadas con un trabajador, un proveedor, ahí la responsabilidad es subjetiva. O sea, el trabajador tiene que comunicarlo a la empresa para que el empleador justamente pueda tomar las medidas del caso. De lo contrario, si el trabajador no denuncia, eso que decíamos hoy, ¿no? No dice nada, la situación proviene de un compañero de trabajo, pero resulta que nunca se lo comunicó a la empresa, la persona nunca dijo nada, entonces no hay forma de que el empleador pueda responder. No hay manera en que se pueda sancionar a ese trabajador o trasladarlo de sector, ¿verdad? Siempre hay que comunicarlo para que el empleador pueda tomar las medidas correspondientes. Muy bien, ¿y cuáles son las obligaciones del empleador en este caso? Van a ver ustedes que el artículo 6 de la 18.561 establece obligaciones que están también muy alineadas con lo que previó posteriormente el convenio 190 de la OIT. Fíjense que se habla de adoptar medidas que prevengan, desalienten y sancionen las conductas de acoso sexual, proteger la intimidad de las personas denunciantes o de las víctimas. Esto es muy importante porque ustedes saben que para el trabajador es muy difícil denunciar este tipo de situaciones. Entonces, una vez que se presenta la denuncia, es fundamental proteger la intimidad de los trabajadores mientras se lleva adelante la investigación e incluso a posteriori, porque después vamos a ver que no se establece una limitación temporal. Vieron que la ley dice, bueno, proteger la intimidad de las personas denunciantes o víctimas, pero no dice solamente mientras se desarrolle la investigación o en caso de que se ponga una sanción. Eso la norma no lo establece. Entonces, aun cuando haya culminado el procedimiento de investigación, es importante que se proteja la intimidad de la persona denunciante o de otras víctimas que pueda haber, porque fíjense ustedes que después esas personas tienen que seguir trabajando en la empresa, siguen conviviendo con aquellos a quienes se denunció como acosadores. Entonces, a efectos de lograr un relacionamiento adecuado y preservar el clima laboral en la empresa, por eso es tan importante proteger la intimidad de las personas en estos casos, ¿no? Porque de lo contrario, vean ustedes que el relacionamiento se puede hacer muy, muy difícil, ¿no? El clima puede ser muy tenso, o la persona se puede sentir avergonzada de compartir el lugar de trabajo con otros
que estén en conocimiento de esa denuncia que se presentó. Son temas muy delicados, entonces por eso la protección de las víctimas es fundamental. También comunicar y difundir la existencia de una política institucional consecuente contra el acoso sexual. El hecho de elaborar los protocolos. Vean que esto ya lo establecía la ley de manera expresa, ahora lo tenemos en el convenio 190, pero ya en lo que se refiere al acoso sexual, la ley 18.561 lo establecía de manera expresa, ¿verdad? Comunicar estas políticas en contra de las conductas de acoso y prever cuáles van a ser los canales de denuncia. Acá también, en lo que se refiere al acoso sexual, hay muchos lugares en donde se establecen comisiones bipartitas que van a analizar las denuncias. En otros casos, esto se presenta directamente al empleador. Y ya desde hace muchos años hay empresas que establecían protocolos para estas cuestiones, tanto en el ámbito público como privado. Después yo les voy a subir en la plataforma algunos modelos de protocolos para que ustedes los vean. Hay algunos que son muy similares, es decir, se establece la prohibición de estas conductas, el marco normativo, quiénes pueden ser los sujetos activos, cómo presentar la denuncia, y son cuestiones que realmente favorecen lo que es la prevención de estos fenómenos en el lugar de trabajo. Otra cuestión importante a tener en cuenta es que el decreto reglamentario, que es el 256 del 2017, vean ustedes que la ley es del 2009, la 18.561, y recién se reglamentó en el 2017. Y acá el decreto estableció con respecto a las empresas tercerizadas que todos los empleadores tienen que establecer cuando se suscriba un contrato de tercerización, el empleador principal tiene el deber de colaboración con el tercerizado en lo referente a las obligaciones de prevención, difusión de la política y protección integral de los trabajadores. Entonces, por eso es que actualmente siempre cuando se hace un contrato con una empresa tercerizada, piensen ustedes con la empresa de limpieza o con una empresa de seguridad, en el contrato se establece la obligación de prevenir este tipo de conductas, y también muchas veces la empresa principal lo que hace es incorporar al personal tercerizado en los cursos de capacitación. Vean ustedes que acá el decreto lo que establece es justamente un deber de colaboración del empleador principal con respecto a la empresa tercerizada. Porque, ¿qué pasa? Hay algunas situaciones que se pueden escapar de lo que es el margen de control. Eh, Piensen ustedes en algunas situaciones que se pueden dar en el local de la tercerizada y el empleador principal no tiene ni idea. Imagínense el caso de la empresa de limpieza, ¿no? Por ejemplo, si hay un encargado de la empresa de limpieza que está presente en el local de la empresa principal. La empresa principal es una tienda de ropa, ¿no? Una tienda de ropa que contrató a una empresa de limpieza, una tienda de ropa de un shopping. Entonces, el encargado de limpieza continuamente les dice piropos inapropiados a las trabajadoras, adelante de los clientes. Las trabajadoras de limpieza están haciendo su tarea y este encargado les habla con comentarios inapropiados. Entonces, ahí la empresa principal no puede decir que no conoce la situación, no se puede hacer el distraído. Tiene que comunicar a la empresa de limpieza y decir que, bueno, hay un encargado dependiente de esa tercerizada que está incurriendo en actos de acoso sexual. Ahí está ese deber de colaboración, ¿no? Ese encargado está utilizando un lenguaje que no es apropiado frente a las trabajadoras, está, por ejemplo, se está sobrepasando con las mismas en el horario laboral y en el local de la empresa principal, en el local de la tienda de ropa. Entonces, la empresa principal le tiene que comunicar eso a la tercerizada, porque si no está incumpliendo con este deber que prevé el decreto 256 del 2017. Ahora, ¿qué pasa si esos comentarios, ¿no? O ese encargado tiene esas acciones inapropiadas frente a las trabajadoras de limpieza, pero en el local de la tercerizada?
cuando van a buscar los productos de limpieza antes de ir a la tienda de ropa, por ejemplo, ¿no? En el depósito, ese encargado les hace cualquier comentario o las toca, por ejemplo, sin su consentimiento, pero eso ocurre en el depósito de la tercerizada. O sea, la empresa principal no tiene ni idea. ¿Tiene que responder en esa situación? La tienda de ropa, ¿no? Que es la empresa principal. ¿Tendría algún tipo de responsabilidad? No sé si se entendió el ejemplo. Yo me perdí un poco en el ejemplo, si podés repetirlo. Sí, o sea, es encargado de la empresa de limpieza, tiene comentarios inadecuados, ¿verdad? Piropos sexuales, por ejemplo, a las trabajadoras, pero eso no se da en el local de la tienda de ropa, que es la empresa principal. Eso se da en el local de la tercerizada. O sea, antes de ir a la empresa principal, cuando están en el depósito, supónganse, buscando los productos de limpieza, ese encargado tiene esas conductas inapropiadas, ¿no? El empleador principal tiene que responder. Lorenzo dice sí, porque debe colaborar a la protección, no importa dónde sea. Bien, ¿qué les parece? ¿Alguna otra opinión? Profe, puede ser también esto por lo que veíamos en la PPT anterior de la anterior, donde decíamos que la responsabilidad era objetiva si venía de algún encargado directo del empleador. Claro, pero vieron que acá no es dependiente del empleador principal, sino que es un encargado que pertenece a la empresa de limpieza, es de la tercerizada. Ahí sí, como Y en decía ese caso Jorge, sería responsable la empresa tercerizada. claro, no hay duda que la empresa tercerizada es responsable porque es un dependiente directo, ¿no? Con el empleador principal es más complejo. Por un lado, como decía Lorenzo, el empleador principal tiene el deber de colaborar con la prevención de estas conductas, no importa dónde sea. Pero cuando eso ocurrió en el local de la tercerizada, bueno, ¿cómo hace para saber qué fue lo que realmente ocurrió? Es como que escapa su esfera de control. Por eso algunos dirían que ahí su responsabilidad está un poco más limitada. Eh, sí, es claro que puede colaborar cuando hay situaciones que se dan en el local, en su local propio. Lo que puede hacer es capacitar a los mandos, ¿verdad? Los encargados de las empresas tercerizadas obviamente tienen que participar en los cursos de capacitación, se tienen que incluir las cláusulas de prevención en el contrato con la empresa de limpieza, pero es más difícil que se lo pueda responsabilizar directamente cuando son actos que realizaron dependientes de la tercerizada y en un local que no es propio, porque justamente hay un deber de colaborar, pero no hay una responsabilidad directa en estos casos. Es discutible. También hay abogados que, como decía Lorenzo, podrían basarse en ese deber de colaboración amplio y en la protección del derecho fundamental de los trabajadores para decir que la empresa de todas formas debería responder en forma solidaria o subsidiaria. Eso ustedes después lo van a ver más en detalle cuando estudien la tercerización. Pero es un tema debatible, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde llega esa colaboración? Porque hay cosas que obviamente se escapan a la esfera de control porque pueden ocurrir en el local de la tercerizada y no en el local de la empresa principal. Muy bien. ¿Y cuál es entonces el procedimiento de denuncia? Acá el artículo 7 de la ley establece que el trabajador puede presentar la denuncia directamente en la empresa, en un organismo bipartito, si lo hay. Yo les decía que hace algún tiempo era muy común que en las empresas se estableciera una comisión bipartita que analizara estas denuncias de acoso, ya sea laboral o sexual. O sea, son comisiones bipartitas integradas por la empresa y por representantes sindicales, o puede ser que las analice la dirección directamente. Y acá la empresa tiene que expedirse en un plazo no mayor a 30 días desde que se recibió la denuncia. Vean ustedes que es un plazo bastante exiguo porque en 30 días
la empresa tiene que hacer la investigación correspondiente, tomar declaraciones de testigos, por ejemplo, si los hay, recabar prueba, si hay mensajes de WhatsApp, por ejemplo, o hubo publicaciones en redes sociales. Toda la prueba se tiene que analizar en ese plazo y llegar a algún tipo de conclusión, de si hay que sancionar al acosador o no, si hubo realmente un acto de acoso sexual. Eh, y también la otra posibilidad es presentar la denuncia en la inspección de trabajo. Eh, el trabajador tiene las dos vías. Como decíamos hoy, no es que esté obligado a presentar primero la denuncia en la empresa para luego ir a la inspección. De todas formas, a veces es conveniente presentar la denuncia ante la empresa, y en estos casos la resolución tiene que emitirse en un plazo de 20 días desde que finaliza la sustanciación del trámite. ¿Se acuerdan que yo les decía que el decreto 371 del 2022 establece un procedimiento que no puede extenderse por más de 18 meses? Y entonces, una vez que finaliza ese procedimiento, la resolución tiene que dictarse sí o sí dentro de los 20 días en que finaliza la sustanciación. Justamente la sustanciación es cuando se analiza toda la prueba. Se toma declaración a los testigos, se analizan los documentos que se hayan presentado, y una vez que se diligenció toda la prueba, hay que dictar la resolución correspondiente. Hay otra situación en donde puede ser que la empresa, si entiende que no tiene los medios suficientes para hacer la investigación, decida derivar el caso a la inspección. Imagínense una empresa muy pequeña, en donde quizás no tienen un área de recursos humanos, el empleador entiende que no cuenta con los medios suficientes para hacer la investigación, él mismo cuando recibe la denuncia puede derivar el caso a la inspección de trabajo. Esa es otra posibilidad que está prevista en la norma. Y entonces, ¿cómo se inicia el procedimiento ante la inspección? En estos casos, puede ser que se produzca por la denuncia del trabajador, como decíamos hoy, puede ser que lo remita a la empresa cuando entienda que no están dadas las condiciones para hacer una investigación de ese tipo a nivel interno, o también cuando el trabajador entienda que las conclusiones a las que llegó la empresa no son adecuadas, ¿verdad? Imagínense que el trabajador presentó la denuncia ante la empresa, se hizo la investigación correspondiente, que no puede durar más de 30 días, pero el trabajador no quedó satisfecho con las conclusiones, o sea, entiende que esa investigación fue lesiva de sus derechos fundamentales por razones de legalidad o de mérito. Entonces allí puede ir a la inspección a efectos de presentar la denuncia. O, por ejemplo, pasaron los 30 días y la inspección no emitió ningún tipo de resolución. En ese caso, el trabajador puede ir directamente al Ministerio de Trabajo. Y entonces, en la denuncia, el trabajador tiene que incluir sus datos personales. Vieron que hoy decíamos, las denuncias no son anónimas en estos casos. Tiene que estar firmada por el trabajador. Hay que incluir todos los datos del empleador, la razón social, no el nombre de fantasía, sino la razón social de la empresa. Y se tienen que describir los hechos de la forma más detallada posible. Es decir, el trabajador tiene que explicar por qué entiende que se dio una situación de acoso sexual, señalar si hay testigos o no, pero no debe indicar los datos hasta que se le indique. ¿Esto por qué es importante? Porque como yo les comentaba, los nombres de los testigos son reservados. Entonces por eso se presentan aparte, en un sobre aparte. Si el trabajador nombra a los testigos ya en el escrito, en la denuncia, eso el empleador después lo va a ver, porque necesariamente la inspección tiene que dar traslado al empleador de la denuncia. Entonces, si se incluye los nombres en ese documento, la protección de la intimidad de los testigos se pierde, porque al darle traslado al empleador, va a ver los nombres necesariamente. Entonces, por eso el abogado siempre tiene que asesorar al trabajador en el sentido de que
no es necesario poner los nombres de los testigos en la denuncia. Eso se hace a posteriori. Y entonces, cuando la denuncia es presentada por el empleador, tiene que dar cuenta de cuál fue la denuncia y de las medidas adoptadas, por qué está presentando la documentación en la inspección, ¿verdad? Por qué entiende que no puede realizar el procedimiento de forma interna, o si ya realizó algún tipo de investigación, bueno, presentar la documentación, cuáles fueron las conclusiones a las que se arribó, si hay un protocolo, presentar ese protocolo, ¿verdad? La empresa tiene que presentar toda la documentación con la que cuente y demostrar, bueno, cuáles fueron las medidas que se adoptaron hasta el momento, si es que adoptó alguna medida en base a la investigación realizada. Entonces, ¿qué es lo que va a controlar la inspección? En primer lugar, se va a analizar si la empresa adoptó algún tipo de medida o no, si se protegió la intimidad de la víctima, por ejemplo, hubo un procedimiento, había existido una investigación interna en la empresa, entonces se va a analizar si se había protegido adecuadamente la intimidad del trabajador denunciante y de los testigos. La reserva de las actuaciones. La ley de acoso sexual establece justamente que el procedimiento es reservado, entonces la inspección va a analizar si se cumplió con estas previsiones y si se adoptaron medidas acordes al resultado de esa investigación. Si se entendió que había un responsable, bueno, la empresa sancionó o no, o en definitiva hizo como si nada. Es decir, se llegó a la conclusión de que había una situación de acoso sexual y no adoptó ningún tipo de medida. Esas son algunas de las cuestiones que la inspección va a analizar. Y entonces, como yo les decía, cuando se recibe la denuncia, siempre se le va a dar vista al empleador, ¿verdad? Y cuando se le da vista al empleador, se lo va a intimar a que presente la investigación en caso de que se haya realizado. Vieron que hoy decíamos que puede ser que el trabajador vaya a la inspección porque no quedó conforme con el resultado de la investigación. Entonces, por eso se le va a pedir a la empresa que remita los resultados de la investigación, o puede ser que el trabajador vaya a la inspección porque pasaron los 30 días y no se emitió ningún tipo de resolución. Entonces, de todas formas, la inspección le va a pedir a la empresa que presente qué fue lo que hizo hasta el momento, ¿no? Y también se puede ordenar la realización de una inspección in situ, ¿no? En la empresa para interrogar a los testigos, ver cómo está organizada la tarea. Esto no se realiza generalmente en empresas pequeñas, pero cuando es un establecimiento más grande, puede ser que la inspección decida realizar alguna intervención en ese momento, luego de recibida la denuncia. Entonces, luego de que se dio traslado de la denuncia al empleador y el empleador presentó los descargos, se dispone la apertura a prueba. Entonces, en este caso sí se va a pedir que se presenten los nombres de los testigos, los cuales se van a mantener en un sobre aparte, en un sobre cerrado. Allí se va a dejar constancia del número de testigos y los nombres, y después en las declaraciones solamente se va a dejar constancia de lo que dijo cada persona, pero no se van a anotar los nombres, ¿no? Eso siempre queda aparte. La reserva de los testigos, esto ya estaba previsto en la ley 18.561 de acoso sexual, y como yo les comentaba hoy, la 19.854 amplió esta reserva de los testigos a todos los casos de denuncia por vulneración a derechos fundamentales. O sea, cuando hay denuncias por acoso laboral, vulneración a la discriminación, lesión de la libertad sindical, ahí también se aplica la reserva de los testigos. Porque, ¿qué pasaba? Antes de la aprobación de esta ley, de la 18.854, muchas veces la inspección aplicaba la 18.561 en forma analógica, y las empresas se oponían, porque decían que en realidad la reserva de testigos no estaba prevista de forma expresa. En los casos de violación a la libertad sindical, por ejemplo, en situaciones de discriminación,
lo que las empresas decían es que no teníamos ley que dispusiera la reserva de los testigos. Entonces ahí había en algunas sentencias el TCA estaba de acuerdo con esa posición, ¿verdad? De aplicar la 18.561 en forma analógica. En un momento no estaba de acuerdo, o sea, había alguna discordia en ese sentido, pero en otros casos el TCA decía, no, tiene razón la empresa, no se puede aplicar la reserva de testigos porque eso está previsto solo para la ley de acoso sexual. Entonces, la 19.854 vino a zanjar esta discusión porque prevé la reserva de los testigos en todas las denuncias que refieran a afectación de los derechos fundamentales. Entonces, una vez que ya la inspección tiene los nombres de los testigos en un sobre aparte, se los va a citar a declarar y obviamente el denunciante puede concurrir asistido por abogado. Cuando declaran los testigos, puede estar presente el denunciante con su abogado patrocinante y la persona va a declarar frente al abogado de la inspección que está llevando adelante la investigación. Entonces, una vez diligenciada la prueba, si hay un compromiso del empleador de dejar de lado esas conductas o de sancionar al acosador, a veces puede ocurrir que en el marco de la investigación, bueno, la empresa llega a la conclusión de que realmente existió una situación de acoso de parte de un encargado o uno de los jefes, y decide despedirlo por notoria mala conducta o aplicar una sanción. Entonces ahí lo que se hace es firmar un acuerdo. Lo que se le propone a las partes es firmar a un acuerdo, y en ese caso no se le impone una sanción a la empresa, cuando se entiende que la empresa está tratando de ser diligente y que justamente quiere remediar la situación, ¿verdad? Vean ustedes que para la inspección también el fin no es imponer una multa, porque sí, la idea no es sancionar a la empresa, sino que lo importante es que se encuentre una solución. Entonces, cuando hay una voluntad de acuerdo y la empresa se compromete a capacitar a los mandos, por ejemplo, o a sancionar al acosador, y el trabajador está de acuerdo, se firma ese documento y entonces se cierra el expediente, ¿verdad? Ese procedimiento culmina con un acuerdo y no se impone una sanción. Si no hay un acuerdo, es decir, la empresa se mantiene, quizás en que no hubo una situación de acoso, o en que ya adoptó todas las medidas que estaban a su alcance, ¿verdad? Se trasladó a la persona del sector, o ya se lo había suspendido, por ejemplo. Si no hay un acuerdo, se da una vista final a las partes para que presenten sus descargos eventualmente y después se dicta una resolución. Y esa resolución, como ustedes saben, bueno, puede ser pasible de recursos administrativos, ¿verdad? La empresa, si no está de acuerdo, puede presentar un recurso de revocación o jerárquico y llegar a la acción de nulidad. O lo mismo el trabajador, ¿verdad? Si el trabajador no está de acuerdo con la resolución que dictó la inspección, puede recurrirla, obviamente. Y dentro de las sanciones, ¿se acuerdan lo que decíamos hoy? El acoso sexual es una infracción muy grave, entonces si se impone una multa va a ser entre 100 a 150 jornales, que es la multa más gravosa, digamos, por corresponder justamente a las infracciones muy graves, o también puede intimarse a la empresa realizar los cursos de capacitación que veíamos hoy. En esto acá no tenemos dudas, no está esa discusión que veíamos para las situaciones de acoso laboral, porque la ley de forma expresa establecía la posibilidad de ordenar esos cursos de capacitación. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre esto. No sé si quedó claro lo de la reserva de los testigos. Lo de la reserva es tanto cuando se cita a los testigos a declarar en la inspección, en una audiencia, ¿no? Que es como una especie, es igual que una audiencia judicial, pero en la inspección de trabajo, como si el inspector va a la empresa. Vieron que yo les decía que puede ser que la inspección decida concurrir a la empresa para interrogar en el lugar a los trabajadores, ver cómo está organizado el trabajo, si las personas comparten el mismo lugar o no,
o si está dividido en sectores. Cuando la inspección va a la empresa y decide tomar declaración a los trabajadores, esas personas que declaran, ahí también hay una reserva de su identidad. O sea, la reserva de los testigos se aplica tanto cuando declaran en la inspección como si su declaración se recaba en la empresa directamente. Eso también es importante tenerlo presente. Bueno, si no hay dudas sobre este tema, vamos a dejar por acá y la clase que viene vamos a seguir con la reclamación que se puede iniciar en vía judicial y vamos a comenzar con lo que es el deber de proteger la intimidad del trabajador. Bueno, nos vemos el miércoles. Gracias, profe. Hasta luego.